Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señor Jacome, ¿qué vimos la clase pasada, por favor? ¿Me ayuda? Señor Pinto, ¿qué vimos la clase pasada, por favor? Disculpe, vimos sobre los mecanismos evolutivos. Ya, muy bien. Señor Mora, ¿qué vimos la clase pasada? Sobre los mecanismos evolutivos y cómo pueden ayudar a adaptarse a las especies. A ver, señorita Cáceres. Vimos el aislamiento geográfico. Exactamente, ¿no es cierto? Llegamos hasta el aislamiento geográfico, ¿no es cierto? Y nos indicaba en esta parte que el aislamiento eh, produce ciertas características en las especies, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este aislamiento hace que ciertas especies, a pesar de tener las mismas características de otra especie, básicamente, ¿no es cierto?, forma características especiales. Y a esto vamos, ¿no es cierto?, viene el proceso de la especiación. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa especie? Ese término. A ver. Las características o la forma de un animal, creo. Bueno, características, muy bien. ¿Qué más puede ser especie? A ver. Conjunto de animales o personas conjunto de animales con cosas semejantes. A ver, No sé señor, a los que me den conceptos vistos en internet les voy a poner cero directo, ¿no? La idea no es que me den, que busquen ese rato en el celular o en la computadora. La idea es que lo que ustedes saben y la idea es para aprender todos, ¿no? Vuelvo y repito, la persona que me dice simplemente me comienza a leer, es facilito darse cuenta, porque ustedes me dan conceptos tácitos. Es como el señor Rales me dijo características. Ya, muy bien. ¿Qué más puede ser características? A ver. Puede ser un conjunto de animales, de personas que tienen, por ejemplo, el mismo hábitat y un tipo de alimentación. Bueno, puede ser, ¿no es cierto? Bueno, básicamente la especie son características que presentan los individuos, ¿no? Similares, ¿sí? Vean, las especies, les pongo un ejemplo. La especie Canis, ¿sí? ¿A qué representa? A los perros, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero nosotros sabemos que dentro de esa especie Canis hay variedad de subespecies o de razas, ¿no? ¿Sí? Estas características básicamente ayudan a formar las distintas razas que nosotros conocemos. ¿Sí? Los seres humanos, vean. ¿Sí? Hay raza mestiza, raza blanca, raza anglosajón, raza hindú. Bueno, en fin, ¿no es cierto? Cada uno de estos poseen ciertas características propias que les van a identificar. ¿Sí? Vean. Entonces, es muy importante esto. Espérese un ratito, por favor. ¿Ya? Pues vean, eso es de ahí viene la especiación, ¿no? Perdón. Vean, la especiación es el proceso mediante el cual una especie puede dar origen a otras especies, ¿sí? Tenemos dos, es el aislamiento reproductivo y la divergencia genética, vean. La especiación es un proceso gradual lento, se requiere, se requiere de millones y millones de años para que se pueda dar, ¿no? Dentro de estos tenemos dos, la especiación simpátrica y la especiación alopátrica, ¿sí? Señor Mora, ayúdeme a leer, por favor. La especiación simpátrica
Las especies nuevas se originan porque el aislamiento ya no es de tipo geográfico, sino ecológico, morfológico, etológico, etc. La simple explotación de un nuevo nicho puede reducir automáticamente el flujo genético con individuos que explotan el otro nicho. Esto puede suceder ocasionalmente cuando, por ejemplo, insectos herbívoros prueban una nueva planta hospedadora. Bueno, señorita Cáceres, por favor, ¿me ayuda? Especiación alopátrica es aquella donde se forma una nueva especie solo cuando la causa es un aislamiento de tipo geográfico, sea por un río, un valle, una montaña u otros. Ya. ¿Por qué les dice leer los dos conceptos, no? De alopátrica y simpátrica. Vean, la simpátrica, ¿no es cierto? Se forman nuevas especies, pero ¿cuál es la diferencia con la otra? No existe este aislamiento, ¿no? No que simplemente comienzan a diversificar sus formas por otras causas. Vean, como dice aquí, el flujo genético, ¿no es cierto? Ustedes saben que los genes forman nuevos individuos, ¿no? Las características hereditarias que son transmitidas de padres a hijos forman nuevos individuos y también las características propias. En cambio, la alopátrica, vean, aquí ya tenemos un aislamiento geográfico, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí estas especies son propias, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí en las imágenes, ¿no? Tenemos individuos, vean, escarabajos de color café, ¿sí? Hubo este aislamiento y ¿qué pasó? Dieron dos especies, ¿no es cierto? Pero de la misma forma, ¿no? Los unos de color verde, bien, los otros de color café, ¿sí? Simplemente por este aislamiento que se produjo. Señorita Cáceres, ¿me ayuda por favor con la lectura de la página 44? Ya, selección natural, variación, aislamiento y migración. Especiación alopátrica y simpátrica. En la selección anterior revisamos de qué manera una barrera geográfica puede favorecer la especiación, al cortar el flujo genético entre dos poblaciones que en lo posterior tendrán que adaptarse a su medio, con lo cual generan cambios que eventualmente podrían diferenciarlas en dos especies o subespecies distintas. Esto es lo que se conoce como especiación alopátrica. Un ejemplo fácil de recordar es el de las tortugas de Galápagos, cuyo ancestro común debió llegar con mucha dificultad desde el continente a alguna de las primeras islas que se formó en este archipiélago, y desde allí colonizó poco a poco las islas que se formaban progresivamente. Se adaptaban a las diferentes condiciones de sus nuevos hábitats y generaban la radiación evolutiva que se ve en la actualidad. En contraste, también puede suceder que se produzcan variaciones dentro de una misma población que originen un aislamiento de conducta como un canto diferente, por ejemplo, o tal vez un cambio físico que imposibilite la fecundación. Si estas variaciones son favorecidas por la selección natural, se produce una especiación simpátrica, es decir, la evolución hacia dos especies distintas dentro del mismo hábitat. En resumen, el efecto isla puede originar especies de modo alopátrico o simpátrico. Bueno, vean, ¿qué nos trata de decir aquí? Que tanto la especiación alopátrica y simpátrica, su objetivo final, o mejor dicho, su producto final, vienen a ser dos especies distintas. Sean las condiciones que estas fueran, ¿no es cierto? La una, no hay este aislamiento geográfico. En cambio, la otra, existe el aislamiento geográfico, pero el resultado viene a ser el mismo, ¿no? Que existen diferentes. Ustedes pueden ver en la figura de la página 44, ¿no es cierto? Los diferentes tipos de caparazones que presentan las tortugas, ¿sí? A pesar de ser especie, ¿no es cierto?, tortuga. Ven. Y esto se difiere según la isla a la cual pertenece. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí en las Islas Galápagos, si tomamos como en cuenta esto del aislamiento geográfico, ¿no es cierto?, hizo que tal vez una tortuga de la misma especie llegó a estas islas, ¿sí? Pero por las condiciones adversas, las condiciones de alimentación, de clima, de todo eso, hizo que estas tortugas, ¿no es cierto?,
comiencen a adaptarse, ¿sí? Y la adaptación hizo el cambio de forma de sus caparazones, en este caso, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver en las imágenes. Por eso, esas dos especiaciones dan como resultado dos especies distintas. Pero, ¿qué es el flujo génico? Bien, el flujo génico, llamado también migración, ¿no? ¿Sí? Es cualquier desplazamiento de genes desde una población a otra. El flujo génico incluye multitud de tipos de sucesos diferentes, como el polen que es transportado por el aire hasta un nuevo destino, ¿no? O las personas que se trasladan a otra ciudad o país. Si unos genes son transportados hasta una población donde estos genes no existían previamente, el flujo génico puede ser una fuente muy importante de variabilidad genética, ¿sí? Vean, aquí ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no es cierto? Tenemos dos especies. Vean, una especie, digamos, de color café y una especie de color verde, ¿no? Aquí, esta escarabajo, ¿no es cierto?, migra a otro sitio. Bien, perdón un ratito. Bueno, entonces vean, aquí hay algunas posibilidades, ¿no? En el momento que los genes se mezclen aquí, puede darse algunos individuos, ¿sí? Puede darse individuos de color verde propiamente dicho, individuos de color café, ¿sí? O individuos que alternen su coloración, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Vean, verdes, el mismo color café y otros más oscuros, ¿sí? Todo esto está dentro de los genes, como les decía, ¿no es cierto? Los genes dan papá y mamá, tenemos genes dominantes, genes recesivos, pero también nosotros podemos dar genes o características propias. Ustedes pueden ver aquí en el ejemplo, ¿no? Vean, hay individuos de color verde, color café, pero también hay otros individuos de un color café más oscuro, ¿no? Vean, si hablamos de la especie humana, bien, ¿qué puede pasar en la especie humana? Digamos que se mezcla un asiático con un, ¿cómo les puedo decir? Con un africano. A ver, ¿qué posibilidades puede darse? A ver, ¿quién me indica? Digo, se une un asiático con un africano. Ustedes saben que el africano tiene características propias, ¿no? El asiático también tiene características propias. ¿Qué pasaría ahí? A ver, ¿quién tiene la idea? Y sí, creo que saldría mulatos, si no estoy mal. Bueno, en nuestro caso serían mulatos, ¿no? Que son los indígenas con los españoles. Pero vean, si hablamos, ¿no es cierto?, de la migración de un africano hacia China o de un chino hacia el África, vean, pueden ser que los hijos salgan de color blanco, ¿sí? O a su vez pueden salir sus hijos de color de raza negra, ¿ya? Puede ser que el pelo, ¿no es cierto? Una de las características de los africanos es su pelo ensortijado, ¿no es cierto? Vean, ¿sí? O puede ser que un negrito salga con los ojos rasgados. No sé si me hago entender. Muchas veces las características se mezclan, ¿sí? Y por eso dan nuevas especies. Vean, como decía el señor Ruales, ¿no? Que puede ser un ejemplo más claro, ¿no? Los españoles con los indígenas aquí salieron los, ¿no es cierto? La raza mestiza. Vean, nosotros somos mestizos todos, porque somos mezclas de españoles con raza indígena. Esos fueron nuestros ancestros comunes. Bien, pero cada uno de nosotros tenemos características, ¿no es cierto? Puede ser unas más evidentes, otras menos evidentes. Otros en el color de la piel, ¿no es cierto? Nos puede ser más blanquitos, pero no es porque sean más blanquitos, ¿no es cierto? Tienen sangre azul, ¿sí? Como se dice vulgarmente, ¿no? Sino que somos una mezcla de características hereditarias. Y en el transcurso de los años, también nuestros progenitores han creado propias características.
Y nosotros también tenemos propias características. Vean, ¿sí? Entonces, la migración de los diferentes individuos, ¿no es cierto?, hace que formen nuevas especies, ¿sí? Con características propias, ¿sí? Bien, si hablamos de los animalitos, los más que nosotros los tenemos a la mano, los perros. Entonces ven que hay infinidad de razas, ¿no es cierto? Ven, las razas, cada una de esas razas con sus propias características, ¿sí? Ven, la otra vez vi, me acuerdo, por la calle J, aquí en Sonanda. Vi a un perrito, se había casteado, ¿no? La mamá o el papá, no sé cuál de los dos, era mestizo. Pero el papá o la mamá, como les decía, no sé cómo se llama esa raza de los perros que son arrugados. Sharpei, no es Sharpei. Son arrugados. O sea, no sé si saben el perrito que hablan, ¿no es cierto? Bueno, vean. Y me acuerdo que el rato que le vi al perro, la parte de adelante tenía arrugado y la parte de atrás, en cambio, tenía lisa. Bien, ¿sí? Obviamente que se veía grotesco ese perrito, ¿no? Pero vean, yo no sé si fue voluntario entre los dueños de los perros que hicieron ese chiste, ¿no? Pero vean, dio esa característica, ¿no? La cara como el perrito arrugado y la parte de atrás, en cambio, liso. Vean. Entonces, y ese perro tenía propias características, ¿no? A pesar de ser un perro mestizo. Entonces, estas situaciones, ¿no es cierto? Como la variación de genes, el aislamiento geográfico, la migración, ¿sí? Hace que se formen nuevas especies y eso ha dado lugar, ¿no es cierto?, a los distintos grupos etarios, grupos étnicos, si hablamos de los humanos, y a las distintas razas, si hablamos de los animales y también de las plantas, ¿no? Ustedes saben que también en las plantas podemos hacer este tipo de adecuaciones para que se den nuevas plantas para que puedan soportar condiciones ambientales, condiciones geográficas, ¿no? Vean, por eso es muy importante este tipo de acciones. Pero básicamente, ¿dónde está? En los genes. La misma palabrita les dice, ¿no? Flujo génico. No sé si tienen alguna palabra, alguna pregunta, por favor. Bueno, ¿algo quiere decir, señor Burgos? No dice. Ah, bueno, pensé que iba a prender el micrófono. Dice, vean, el flujo génico llamado también migración es cualquier desplazamiento de genes desde poblaciones hasta otra. Si unos genes son transportados, una población donde esos genes existían previamente, el flujo génico puede ser una fuente muy importante de variabilidad genética. ¿Sí? Vean. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas imágenes, vean. La selección natural, la deriva génica. Aquí está, ¿no es cierto?, en los ojos. Nos pone un ejemplo de los ojos. ¿Sí? Papá, ojos color café. Mamá, con ojos color azul, ¿no? Vean, los tres descendientes salieron color azul. O también pudieran haber salido de ojos color café, ¿no? La migración también da origen a nuevas especies. Y las mutaciones, vean. Las mutaciones dan también origen a otras especies, ¿no? Las mutaciones pueden ser buenas o malas, ¿sí? Beneficiosas o malas para las personas, ¿no? Vean, en este caso, ¿no es cierto?, sería una mutación mala, porque imagínense en un pez con 3 ojos, cuando lo normal es tener 2, ¿no? Vean, aquí vemos otro tipo de mutaciones. Si hablamos, ¿no es cierto? Vean. Aquí tenemos moscas. ¿Sí? Vean. Cada una de estas moscas tienen características diferentes. Miren, en las alas. Vean la ubicación de los ojos. ¿Sí? La coloración. Miren. ¿Sí? Entonces, todo esto está en los genes. ¿Sí? Como les decía, las mutaciones pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿no?
A ver, señor Burgos, ayúdeme con la lectura de la página 45, por favor. Migración y evolución. Se define como migración a la salida de individuos de su hábitat original. Esta migración puede ser periódica, en el caso de las migraciones estacionales, o puede ser permanente, cuando, por ejemplo, una población se ha visto obligada a abandonar su hogar porque ya no encuentra comida o por causa de alguna catástrofe natural. La migración de individuos puede tener varias consecuencias sobre la evolución, especiación e incluso sobre la supervivencia de las especies. Analicemos las posibilidades. A. El libre flujo genético, deriva genética. El encuentro de nuevos individuos facilitado por la migración permite el intercambio de genes que confieren nuevo vigor a la especie y a la posibilidad de adquirir características alternativas para adaptarse a los potenciales cambios del medio en el que se vive. Si una población que ha estado aislada genéticamente se encuentra con nuevos individuos de su misma especie o de una subespecie diferente y logran reproducirse, el grupo mezcla sus rasgos, con lo que se modifica el cambio de la evolución, al menos por un tiempo. Ya, muy amable. Vean, aquí hay un factor muy importante, ¿no? Que dice, las migraciones pueden ser estacionales. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? A ver, Las aves migran del sur. exactamente, las aves migratorias, ¿no es cierto? Vean, de acuerdo a la época del año, ¿no es cierto? Esto más se ve en otros países, casi en nuestro país no vemos mucho esto, ¿no? Pero hay las aves, ¿no es cierto?, que se dirigen a otro sitio. ¿Para qué? Con la final de supervivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas cambian, ¿sí? Y ciertos animales, vean, pueden morir, ¿no es cierto? Y si no hay esta migración, desaparece. Vean, aquí, en la época de septiembre, noviembre, en nuestras costas, ¿qué pasa? A ver, hay una migración bastante importante, a ver. Para los que se fueron a la playa, se han de haber ido hasta verles. La migración de las ballenas. Exactamente, las ballenas, ¿no es cierto? Vean, vienen a las zonas cálidas, ¿no es cierto?, para poderse aparearse. Bien, hay en las Islas Galápagos los tiburones. Vean, los tiburones martillo también salen de las Islas Galápagos, ¿no? A otras zonas para aparearse. Pero vean, ¿qué está pasando en las Islas Galápagos? Que estas especies no están regresando a las islas, ¿no? Vean, y está cambiando su fauna. ¿Por qué? Ustedes saben que hay mucha depredación, ¿no? Del ser humano, especialmente de los barcos japoneses, ¿sí? Para cortar las aletas del tiburón. Vean, ustedes saben que cazan ahí millones de toneladas de, en este caso, de tiburones, ¿no? Vean, entonces están haciendo que los tiburones cambien de sus hábitos, emigren a otra zona para aparearse, pero ya no regresan a las Islas Galápagos. Vean, entonces, como les digo, pues las migraciones pueden ser positivas o pueden ser también negativas, ¿no? ¿Sí? Pero todos estos conllevan a que se formen nuevas especies. Esa es la idea de esto, ¿no? ¿Sí? A formación de las nuevas especies. Y esas especies dan lugar a la especiación, ¿no? Con las características que cada una de las especies tiene. Por favor, señor Burgos, la siguiente hoja. Cambios en el tamaño de la población. La inmigración, llegada de individuos, dependiendo de en qué condiciones suceda, puede beneficiar a poblaciones que estaban declinando, ya sea en número o en la diversidad de sus genes. Pero, por otro lado, también puede crear dificultades si es que los recursos son limitados.
en cuyo caso se producirá la lucha por la supervivencia, de la cual saldrá vencedores de aquellos organismos más aptos. Por otra parte, la deriva genética causada por la inmigración, salida de individuos, disminuye el número de individuos. Una población muy pequeña puede enfrentar el fenómeno llamado cuello de botella, si es que se produce una catástrofe natural o si los individuos desaparecen rápidamente a causa de cacería masiva o de una enfermedad. En ese contexto, es muy posible que una característica específica desaparezca por completo de la población y sean otras las que resulten mejor representadas, con lo que se favorece así la especiación. Pero también se puede poner en grave riesgo a este grupo al perderse la variabilidad genética. Otro fenómeno relacionado con un tamaño reducido de la población es el efecto fundador, que puede explicarse mejor con un ejemplo. Supongamos que un grupo de 5 aves ha sido arrastrado por el viento hacia una isla lejana. Entre ellas, por casualidad, hay 4 que tienen el pico más grueso de lo que es normal en el grupo original. Naturalmente, con el paso del tiempo, sus hijos exhibirán con mayor frecuencia el pico grueso, lo que luego de muchas generaciones puede incluso generar una especie muy diferente al origen. Bueno, cuando dice cambios del tamaño de la población, ¿no? También hay individuos, ¿no es cierto?, que en ciertas épocas no se produce el apareamiento, ¿no? No se sabe las consecuencias, o las causas, perdón, pero sí las consecuencias, haciendo que las especies desaparezcan. Vean, como aquí dice también la cacería, ¿no es cierto? Bien, hace que muchas poblaciones y muchas especies han comenzado a extinguirse. Si hablamos de los seres humanos, vean, hablamos en China, ¿sí? Ahí eran prohibidos, ¿no es cierto?, que las parejas tengan más de 2 hijos. Bien, ¿sí? Ahí no podían tener más de 2 hijos. Bien, y ahorita en la actualidad, China está pidiendo en ciertas poblaciones que inclusive están dando dinero, ¿no?, para que vayan a poblar esos sitios. ¿Por qué? Porque no hay gente, ¿no es cierto?, nueva, no hay jóvenes, y los pocos jóvenes que ha pasado han salido a otros lados. Y esos sectores están quedando vacíos, ¿no? Bien. Entonces, esto hace también, ¿no es cierto?, que las poblaciones tiendan a desaparecer y muchos pueblos han desaparecido. Vean, por esta situación. ¿Sí? Entonces, esto es un factor muy importante, ¿no? No llegar a los extremos. Obviamente que China, ustedes saben que es una de las zonas más pobladas del mundo, ¿no? Es una población muy densa que tomaron esas decisiones, pero no las supieron tomar de una manera adecuada. Entonces, vean, todos estos factores, ¿no es cierto? El cambio poblacional, las variaciones, el aislamiento geográfico, la deriva génica, las migraciones, ¿no es cierto? Básicamente ha dado como resultado numerosos tipos de especies, las cuales se conoce en la actualidad. Pero también ha hecho que muchas especies desaparezcan y otras, en cambio, ya tengan condiciones adecuadas, ¿no es cierto? O, o se han formado nuevas especies. No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿No? Bueno. Bueno, señores estudiantes, que les vaya muy bien. Nos vemos el día de mañana. Sí, Lisa, ¿me puede señorita. poner en lista, por favor? Es que tuve un problema con la compu y no pude ingresar a tiempo. Ok, no hay problema. Que les vaya muy Gracias. bien. Yo también, dicen, estuve, o sea, mi internet estuvo malo y no podía ingresar rápido. Si hago con usted un compañero, no se preocupe. Ya, dicen, gracias.